Eh, Paz y bien, vamos a ver ahorita las conversiones de unidades de medida. Aquí vamos a tener vamos a explicar algo. Tenemos que aprender a hacer conversiones. Sabemos de que estamos en una educación a distancia. Sabemos de que fácilmente yo solamente pudiera preguntarle las unidades de medida. Pero sabemos que es importante también que ustedes aprendan, porque a pesar de que es un año un poco difícil, también es importante que hagamos el esfuerzo porque en el futuro vamos a agradecer esa dedicación que nosotros vamos a tener. Los pasos para convertir unidades de medida pues los dice el texto, pero acá tenemos que tener mucho cuidado porque el problema puede ser, no es tanto que no le entendamos, el problema es que esto necesita conocimientos previos. Si yo no tengo bien activos mis conocimientos previos, entonces sí voy a tener dificultad. Por eso es la importancia de ir viendo cada tema y aprendiéndolo bien, no irnos saltando ni dejando pasar ningún tema porque el día de mañana eso nos va a hacer mucha falta para aprender el siguiente tema. Acá lo dice el texto, así como por ejemplo cuando ustedes leen en ciencias naturales, por ejemplo, el texto y responden sus hojas de trabajo, lo mismo es acá en matemática, aquí hay que leer, hay que interpretar y hay que responder. Entonces, por ejemplo, como les digo, a mí fácilmente fuera sencillo ponerle las unidades de medida. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Y ya, respondan, y ya estuvo. O para mí fácilmente fuera decirles el minuto cuánto vale en segundos y ya estuvo. Pero a mí me interesa que también haya un aprendizaje más grande de su parte. Y para eso, pues, es que trabajamos los ejercicios de esa manera. Para convertir unidades de longitud, en este caso, utilizamos producto en cruz. Eso es algo que ya ustedes lo saben. Bueno, o por lo menos es lo que me ha dejado en evidencia los ejercicios que me han mandado. Ordenando las unidades de igual orden sobre otra y encontrando el término desconocido. Otra cuestión que vamos a hablar antes de que explicar esto. Las unidades de medida, algunos, yo sé que me presentaron cierto tipo de molestia porque yo les decía de que tenían que utilizar números decimales. Pero así es, por ejemplo, cuando ustedes se van a medir a una farmacia, por ejemplo, ahí no dice el niño o la niña mide 1 metro o mide 2 metros, así en unidades enteras. No, lo que dice es que mide 1.40 y algo, 1.45 metros o 1 metro con 45 centímetros, son unidades inexactas. O por ejemplo, cuando ustedes van a comprar a la despensa, no sé, pueden ver de que si ustedes compran no sé, la carne, no todos se los venden así de que esto tiene 2 libras y esto 1 libra. No todo viene así. Depende de cuánto pese, eso es como nos cobran. Y yo me imagino por ejemplo, que algo pesara, 1.80 y algo libras y que se lo vendan a sus papás, por ejemplo, a 2 libras. O que sean felices, ¿verdad? Los de la tienda, pero los padres de familia o el cliente estaría muy enojado porque no le está dando el precio correcto. Entonces, las unidades de medida son inexactas. No todo es exacto. No todo es entero. Tenemos que manejar decimales. Y nosotros vimos decimales en quinto primaria. Y no me pueden decir que no los vieron porque yo se los di. Entonces, si no me acuerdo cómo utilizar números decimales, yo voy a agarrar mi cuadernito y le voy a dar una repasada. Así como, por ejemplo, cuando ustedes les dejan, no sé, por ejemplo en sociales. Ahorita están viendo Edad Media. Para ver Edad Media tuvieron que ver Edad Antigua, si no, no podemos entender la historia. No puedo yo decir, ya me están dando la Edad Media y yo ni siquiera sé, por ejemplo, la antigua civilización egipcia, la antigua civilización china, etcétera. Lo mismo es acá. Yo no puedo saber un tema si no he conocido su tema anterior. Entonces vamos viendo acá. Yo tengo aquí 4.8 metros. Es así. No todo va a ser 4, no todo va a ser 5. Están en números decimales. Y así nos vamos a encontrar en la realidad diferentes unidades de medida. Y yo tengo que trasladar esto a centímetros. Entonces vean, 4.8 es la unidad que yo tengo. Y lo que no conozco son centímetros. Entonces eso va a tener un valor de X. Yo lo voy poniendo acá a la par. Esto lo aprendí cuando vi regla de 3 y también cuando vi producto en cruz. Las unidades
de igual orden van una sobre otra. Incluso aquí en el texto lo dice. Bueno, entonces 4.8 metros yo quiero averiguar cuánto vale, por eso le pongo un valor de X centímetros. Entonces yo aquí me hago la pregunta, ¿qué cabe en qué? ¿El metro cabe en los centímetros o los centímetros caben en los metros? No es posible que un niño de sexto primaria me esté diciendo que 100 metros van a caber en un centímetro. Un centímetro es como del tamaño ¿qué? No sé, de uno de los, de mis falanges, ¿verdad? Una pulgadita de mis dedos. Y 100 metros es una cantidad bastante extensa, casi de media cuadra. Entonces, aquí me tiene que dar ahí sí que mi conocimiento, es decir, los centímetros caben en los metros. Por eso es que les mencionaba yo que es importante que nos aprendamos las unidades de medida. Entonces yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Los ordeno unidad bajo unidad, unidades del mismo tipo bajo unidades del mismo tipo. Abajo de los metros, abajo de los centímetros. Entonces, 4.8 metros es a X centímetros como un metro es a 100 centímetros. Esto yo lo aprendí cuando vi proporcionalidad. Entonces hago un despeje de X, que X lo encuentro con producto en cruz. Esto lo que me hace falta es un medio. Entonces multiplico cruzado. 4.8 por 100 dividido 1. 4.8 por 100 es una multiplicación de un número decimal por un número natural. Pero eso no tiene que ser ninguna limitante porque yo en quinto ya vi números decimales. Tengo que repasar eso si no me recuerdo. Entonces 4.8 por 100 dividido 1. ¿Por qué aquí tiene un tachoncito? Porque estas dos se van a eliminar. Cuando se encuentra una unidad de medida sobre otra del mismo tipo se anulan. Se anulan los metros y solo van a quedar los centímetros. Entonces 4.8 por 100 es 480. Dividido 1 me queda 480 centímetros porque es la única unidad que sobrevivió. Vamos a ver acá. 8.200 metros, convertirlos a kilómetros. Entonces yo coloco aquí 8.200 metros es a X kilómetros. Porque X es lo que no conozco, es la unidad que no conozco. Y pongo las unidades del mismo orden una sobre otra. Aquí yo tengo que analizar qué cabe en qué. ¿Los metros caben en los kilómetros o los kilómetros en los metros? Entonces, mi conocimiento previo de las unidades de medida me dice de que los metros caben en los kilómetros. ¿Cuántas veces? 1000. Entonces 1000 metros es a un kilómetro. Ahora voy a encontrar el valor de X. 8200 por 1 dividido 1000. 8200 por 1 dividido 1000. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un producto en cruz. Yo en lo que desconozco es un medio. Entonces multiplico los exteriores por el otro medio y lo divido entre el otro medio, perdón. 8200 por 1 dividido 1000. 8200 por 1, 8200 dividido 1000, 8.2. ¿Por qué 8.2? Porque me van a decir algunos, me cabe 8 veces y me sobra 200. Qué bonito, que así fuera todo de fácil en la vida. No, yo no puedo dejarle residuo. Las unidades de medida, yo tengo que utilizar números decimales. Cabe 8 veces, subo un punto, bajo otro 0 y ya cabe 2 veces, ya queda 8.2 kilómetros. Si no me recuerdo cómo dividir dos números naturales hasta encontrar el resultado exacto utilizando números decimales, entonces agarro mi cuaderno de quinto y repaso. ¿Sí? Porque ahorita no estamos viendo números decimales, estamos viendo unidades de medida. Tenemos que recordarnos de ese tema, porque pasamos por quinto, no pasamos de noche. En las unidades de masa es lo mismo. Vamos a agarrar este de acá, por ejemplo, 1500 miligramos dividido, encontrémoslo, pasémoslo a gramos. 1500 miligramos es a X gramos. Entonces, coloco las unidades de igual orden una sobre otra, miligramos sobre miligramos, gramos sobre gramos. Y voy a preguntarme, ¿qué caben qué? ¿Los miligramos en los gramos o los gramos en los miligramos? Entonces, como los miligramos son submúltiplos, caben en el gramo, que es la unidad básica. ¿Cuántas veces cabe? 1000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Encontrar el valor de X. 1500 por 1 dividido 1000. Entonces 1500 miligramos por 1, 1500 dividido 1000. Los miligramos se anulan porque las unidades de igual orden, cuando se encuentran una sobre otra, en el producto en cruz se anulan. Aquí yo no puedo dejarlo en que, el 1000 cabe en 1500 una vez y me sobran 500. No. Subo un punto,
bajo un 0 y sigo dividiendo. Repasemos números decimales. Es importante. Las unidades son exactas, ¿sí? Nada que me sobró esto o me sobró lo otro. Bueno, 550 gramos lo voy a pasar a hectogramos. Entonces 550 gramos, ¿cuántas veces caben en el hectogramo? Yo sé que 100 gramos forman un hectogramo. Unidades de igual orden, gramos sobre gramos, hectogramos sobre gramos. Cuando yo tenga ordenada mis unidades, entonces voy a realizar encontrar el valor de x. 550 por 1 dividido 100. 550 por 1, 550 dividido 100. Gramos sobre gramos se eliminan acá. Ya me queda 5.5 hectogramos. Yo no puedo dejarlo solamente en que el 100 cabe 5 veces en 550 y me sobraron 50. Tengo que encontrar su valor hasta números decimales. En las unidades de capacidad el procedimiento es el mismo. Ordeno unidades del mismo tipo, una sobre otra, solo tengo el cuidado de que las equivalencias estén bien. O sea, solo reviso, por ejemplo, acá, de que 1000 mililitros caben en un litro. Uno de los errores que cometemos es que asumimos mal. Decimos 1000 litros, ¿cómo 1000 litros van a caber en un mililitro? Si el mililitro es como que si fuera tal vez una gotita de agua. ¿Y cómo voy a meter 1000 litros en una gotita de agua? Entonces, esto es lo que yo tengo que tener cuidado. El procedimiento es repetitivo, tanto lo utilice en masa, en longitud, en capacidad o en tiempo, es el mismo. Estamos viendo el mismo procedimiento, solo que lo estamos viendo con diferentes unidades de medida. Entonces, ¿qué cuidados debo tener? Eso es lo que les voy a dar una recomendación. Tengo que tener cuidado al ordenar mis unidades de medida, que queden litros sobre litros, mililitros sobre mililitros en este caso, y a la hora de encontrar el valor de x, yo sé que se multiplica cruzado, se divide recto. Si nosotros nos dedicamos a aprender bien el producto en cruz, entonces esto no debe ser ningún problema. Si nosotros no le pusimos atención al producto en cruz, si nosotros no le pusimos atención a aprendernos las unidades de medida, o nosotros no le pusimos interés a aprender a dividir o a multiplicar con números decimales, entonces esto es un gran problema, ¿sí? Si nosotros descuidamos los temas anteriores, esto se nos va a complicar como que si fuera algo del otro mundo, y no es nada del otro mundo. Esto es bien sencillo. Estamos viendo el mismo procedimiento cada semana. Lo único que estamos cambiando las unidades de medida. Pero las unidades de medida las voy a dominar en la manera en que me las aprenda. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener. Vean, es lo mismo que estamos haciendo. Colocamos unidades de igual orden, de ahí multiplicamos cruzado, dividimos recto. Lo que sí es que tengo que colocar bien mis unidades de medida. Aquí está la clave en ordenar bien mi procedimiento, y a la hora de dividirlo o multiplicarlo, usar bien los números decimales. Conversiones con unidades de tiempo, lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo 3.5 horas, convertirlos a minutos. Horas sobre horas, minutos sobre minutos. Entonces, aquí lo que no conozco lo voy colocando en esta parte, x minutos. Se ponen a la par. Yo sé que una hora tiene 60 minutos, por eso va a la par, porque son equivalentes. Entonces, 3.5 por 60 dividido 1. Es una multiplicación de un decimal por un natural, me da 210. Y luego lo divido en de 1. Y de ahí anulo las que son de igual orden. Como les digo, el procedimiento es el mismo. Lo único que tengo que tener cuidado es cómo ordeno acá y a la hora de multiplicar y dividir. Entonces, yo quiero tener buenos resultados en mis hojas de trabajo. Lastimosamente, no sé si es alguna dificultad, hay que estudiar. Hay que aprenderse las unidades de medida. Hay que saber ordenar un producto en cruz. Y hay que saber multiplicar y dividir números decimales. Es lo mismo como que si a nosotros nos dejaran, no sé, en comunicación y lenguaje. O sea, si ustedes tienen que hacer una lectura fluida, tienen que saber cómo se usa el punto, cómo se usa la coma, cómo se usan los signos de interrogación. Y ya cuando nos pidan un audio con una lectura, ahí vamos a comprobar si ustedes realizaron bien si ustedes saben usar bien esos signos de puntuación. Pero si no lo he estudiado, si no lo he analizado, no puedo hacerlo. Entonces las cosas no van a caer del cielo, pues. Hay que estudiar.
hay que recordarse, hay que aprenderse las unidades de medida. Hay que repasar cómo ordenar los elementos en un producto en cruz. Y hay que recordarse cómo se multiplica y cómo se divide en números decimales. Esto es un tema muy sencillo si dominamos los anteriores. Entonces, aquí está la explicación. Así como leemos en otras clases, lo mismo es en matemática. Para convertir unidades X de capacidad por unidad de tiempo, utilizamos producto en cruz ordenando las unidades de igual orden una sobre otra y encontrando el término desconocido. O sea, no hay de otra. Así es. Bueno, entonces, por favor, hagamos el esfuerzo de estudiar, de prepararnos para la prueba corta. Ustedes pueden. Son niños muy inteligentes, están acompañados de sus papás que los apoyan bastante. Pero también pongamos de nuestra parte. Les invito a eso. Y por favor, me dejan procedimiento de las cosas. O sea, no puedo creer que todavía a la etapa en la que estamos todavía enviamos solo respuestas. Ya sabemos de que matemática tiene que llevar procedimiento. Bueno, muchos saludos.